Lo primero que les quiero decir es que el título de mi intervención puede ser que no se corresponda exactamente con lo que les voy a contar, porque el profesor Gimeno Feliu me pidió que yo les explicara hoy una experiencia de colaboración con el tercer sector para la realización de una guía de contratación. Esa empresa de seguridad resulta, ¿no?, que está trabajando en Irak y hay constancia de que allí está ejerciendo torturas, ¿no?, y vulnerando de manera manifiesta derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo podemos limitar que se contrate con esa empresa de seguridad, ¿no? O cuando se quiere contratar con una empresa dedicada al suministro de aguas y hay constancia de que esa misma empresa, en Sudamérica, por ejemplo, ¿no?, está negando el derecho al agua a determinadas comunidades locales, vulnerando el derecho al agua de esas comunidades locales. Bueno, ¿qué se puede hacer? Son este tipo de supuestos, ¿no?, a los que quiere hacer frente de alguna manera la guía, ¿no? Bien, hay toda una serie de ejemplos, ¿no?, similares, ¿no?, en donde existiría esa posible vulneración de los derechos fundamentales. A partir de aquí, como digo, la guía trata de analizar esto en las diversas fases de la contratación. Hay un primer problema que nos planteamos también, y es que, como ustedes saben, sobre todo cuando se habla de contratación estratégica, ¿no?, y de introducir objetivos de carácter social o de carácter medioambiental, hay un principio general que siempre aparece y es la necesaria vinculación, ¿no?, entre estas cláusulas de protección sociales o protecciones medioambientales con el objeto del contrato, ¿no? Bueno, nosotros entendemos, en esta guía sí lo sostenemos, ¿no?, que en el caso de la protección de los derechos fundamentales, esa vinculación con el objeto concreto no debe exigirse de manera directa y concreta, porque la protección de los derechos humanos es algo, podríamos decir, transversal, es algo que va más allá. No es que sea un supuesto de contratación estratégica para conseguir que un objeto medioambiental se consiga, sino que es algo mucho más global, es evitar que pueda haber cualquier tipo de vulneración del derecho fundamental. Y, por lo tanto, entendemos que siempre, ¿no?, estará justificada esa intervención en las fases de contratación si de lo que se pretende es la protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto, se dice no se trata de cláusulas sociales que impongan obligaciones de hacer a las empresas contratistas y que como tales tengan que tener una relación concreta con el objeto del contrato, como puede ser la prestación de un servicio de transporte con energía verde, sino que toda empresa debe tener la obligación de respetar los derechos humanos. Lo que se impone es un deber de respeto de los derechos humanos, un comportamiento ético y una prohibición de hacer a las empresas contratistas. A partir de ese planteamiento, en la guía se van estableciendo diversas maneras de intervenir en las fases de la contratación, ¿no? En primer lugar, en la fase, podríamos decir, de preparación del contrato, ¿no? Una primera cuestión que nos planteamos es establecer prohibiciones de contratar para aquellas empresas que vulneraran los derechos humanos, los derechos fundamentales. Siempre que, y también eso se dice en la guía, esa vulneración tiene que estar acreditada con la existencia de una condena penal, de una condena firme, ¿no? No basta una simple alegación, ¿no?, que una ONG dice esta empresa está vulnerando. Bueno, tiene que haber una resolución firme de condena a la empresa para que pueda entenderse que vulnera los derechos fundamentales. Bueno, a partir de aquí nos planteamos, bueno, ¿puede establecerse una prohibición de contratar? Aquí la guía es prudente, debo decir que en la elaboración de la guía siempre nos manteníamos en la tensión entre las ONGs que nos impulsaban, ¿no?, a ir muy lejos y nosotros hacíamos el papel un poco de frenar, ¿no?, las voluntades, ¿no?, para no salirnos, ¿no?, del marco legal. Bien, en este punto nosotros entendimos que las prohibiciones de contratar son aquellas que están en la Ley de Contratos y que no podíamos introducir nuevas prohibiciones de contratar en una guía de la contratación o en un pliego administrativo, porque eso iría en contra de lo que establece la legislación. Por lo tanto, rechazamos de alguna manera esto, ¿no? Otra cosa es que seguramente nos hubiera tal vez gustado que la nueva Ley de Contratos pues hubiera establecido, ¿no?, los artículos 71 y 72, una prohibición de contratar así expuesta, pero eso requeriría una modificación legal. ¿Qué pensamos que se podría hacer en esta fase, podríamos decir, inicial? Bueno, introducir algunas reglas o condiciones como criterios de admisión para la contratación. Y en ese sentido,
Vamos a ver. Bien, en ese sentido, condiciones para participar en la licitación. Entonces, en ese sentido, nosotros entendimos que sí que podríamos introducir, ¿no? Sí que podríamos introducir la exigencia en los pliegos de que se acreditara las empresas, ¿no?, para poder ser admitidas, ¿no?, realizaran una declaración responsable del respeto de los derechos fundamentales. Y en la guía está incorporada, aparte de la justificación teórica, están acompañadas una serie de formularios, etcétera, de reglas que entendíamos que podrían introducirse. Por ejemplo, esta declaración responsable, ¿no?, en la que la empresa contratal declara bajo su responsabilidad entonces, toda una serie de declaraciones que no ha sido condenada mediante resolución judicial administrativa firme por cualquier vulneración de los derechos humanos, que se compromete a actuar con la diligencia debida, efectiva y responsable con tal de asegurar el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda la ejecución del contrato, permitiendo y facilitando las funciones de supervisión de la entidad contratante encaminadas a acreditarlo, que se compromete a actuar con la diligencia debida en este mismo sentido, que la empresa o sus empresas subcontratistas no están condenadas por resolución administrativa firme, en fin, que las empresas o sus empresas subcontratistas no son cómplices de ninguna vulneración, bien, toda una serie de declaraciones para la admisión de la empresa para la posible licitación, ¿no? Y también obligarles a informar de la cadena de suministro, porque en muchos supuestos, evidentemente, la vulneración de los derechos humanos no estaba tanto en la empresa contratista, sino en aquellas empresas subcontratistas, ¿no?, una empresa de alta tecnología a la que se adjudica el contrato y que luego resulta que el teléfono que está fabricando lo subcontrata a una empresa determinada de un país del tercer mundo, en donde allí se están vulnerando de manera manifiesta los derechos humanos, por ejemplo, en el trabajo de menores, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que también exigir, ¿no?, esa declaración a la empresa adjudicataria que informe de la cadena de suministro para que se pueda también controlar que en toda esa fase no existe una vulneración de los derechos fundamentales. Bien, por lo tanto, aquí hay unas primeras maneras que nosotros creemos que pueden servir para esta finalidad. Criterios de adjudicación. Bueno, pueden introducirse criterios de adjudicación en donde se valore, ¿no?, esa protección de los derechos fundamentales. Aquí también intentamos ser prudentes, pero dijimos que, bueno, que podrían introducirse algunos, ¿no?, donde hay criterios valorados mediante juicio de valor, decimos, bueno, con una puntuación no muy alta, ¿no?, pero sí que podrían exigirse, ¿no?, algunas de estas obligaciones, ¿no?, por ejemplo, diciendo que la empresa contratista sería valorada si acompaña un plan de cumplimiento normativo en materia de derechos humanos en el que figuren el establecimiento de políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que la empresa licitadora, incluso si procede su personal directivo, empleados, tal, cumple con el marco normativo aplicable en materia de derechos humanos. Es decir, acompáñeme usted, si me acompaña usted una compliance, podríamos decir, de respeto de los derechos humanos, esto será valorado hasta un determinado nivel. O, después decíamos, criterios valorados mediante fórmulas o de forma automática, si me presenta el certificado ISO 20400, pues eso también va a tener, ¿no?, una valoración de tipo positivo. Eran otro mecanismo para introducirlo en la fase de valoración, ¿no? Y después, ¿no?, ya vinculado a la ejecución del contrato, decíamos que se podrían establecer una serie de condiciones vinculadas a la fase de ejecución del contrato. De manera que en los pliegos se establecieran una serie de condiciones que se deberían cumplir en el momento de ejecutar el contrato. Dice, además de estar obligado a cumplir todas las obligaciones establecidas en la normativa vigente, la empresa adjudicataria también ha de cumplir las obligaciones esenciales siguientes. Entonces, imponer aquí esta serie de obligaciones, cumplimiento y promoción de los derechos humanos previstos en los tratados, comunicación
al órgano de contratación de posibles vulneraciones de derechos humanos de las cuales tenga constancia, tanto en el proceso de contratación pública como durante la ejecución del contrato, colaborar con el órgano de contratación en la comprobación de que se están respetando los derechos humanos, transmitir, ¿no?, lo que decía antes, la cadena de valor, etcétera. Bien, estas obligaciones serían exigidas a la empresa contratante, pero también a la subcontratista. Y entonces eso se vincularía con causas de resolución del contrato. Entonces, aplicando la ley de contratos, entendemos que si no se cumplen esas condiciones en la ejecución del contrato, durante el proceso de ejecución del contrato, podrían imponerse sanciones, artículo 192.1 y 200.2 y 202.1 de la Ley de Contratos. Quien incumple esas obligaciones, entonces eso le puede conllevar un determinado tipo de, pudiendo llegar incluso a la resolución del contrato, artículo 211.f. De manera que ahí también se garantiza, ¿no?, ese posible cumplimiento del contrato. Bien, eso es lo que contiene la guía, una justificación, podríamos decir, teórica del por qué creemos que es importante y necesario y bueno que se introduzcan esos criterios de protección de los derechos fundamentales en la contratación pública, y después una serie de reglas concretas con ejemplos, ¿no?, en las fases de preparación, en las fases de adjudicación y en las fases de ejecución del contrato. Por último, se hace una serie de consideraciones, podríamos decir, instrumentales, reforzar y garantizar, ¿no?, estas medidas, ¿no?, fases de seguimiento y control. Pues bueno, pues sería bueno que todo lo que está aquí previsto, sobre todo lo que hace referencia a la fase de ejecución del contrato, el responsable del contrato tuviera también como cometido el garantizar el seguimiento, el control, la supervisión de todas estas exigencias. Sé que la figura del responsable del contrato es una figura a la que le estamos cargando de muchas cosas, y no en todas las administraciones puede existir la figura del responsable del contrato, ¿no?, porque no todas tienen capacidad para, ¿no?, digamos, tener, ¿no?, ese apoyo, pero allí donde pueda existir un responsable del contrato con medios y capacidades, esa puede ser uno de sus cometidos, ¿no? Pueden también exigirse cuestionarios a las empresas de manera reiterada para ver, ¿no?, si se llega a hacer ese cumplimiento, y también se hacen una serie de reflexiones sobre que también es bueno que la administración contratante, ¿no?, no solo actúe a través de los mecanismos que decía al final, ¿no?, de sanción y de resolución, sino que busque también, ¿no?, la forma de llegar a acuerdos para corregir esas conductas que pueda haber, ¿no?, que son distorsionadoras de los derechos fundamentales, sin llegar al mecanismo más gravoso, ¿no? Y, por último, pues realizar auditorías sistemáticas, ¿no?, sobre el cumplimiento. También decir que creemos que puede ser útil y conveniente establecer unos mecanismos de relación y colaboración muy activa entre las administraciones contratantes y las ONGs que se ocupan de la protección, la garantía y la defensa de los derechos humanos, porque ellas pueden facilitar mucha información a las administraciones contratantes sobre lo que está ocurriendo realmente en el mundo, y que, por lo tanto, pueden advertir, ¿no?, de determinadas conductas de determinadas empresas. He dicho antes que eso no basta para poner en movimiento los procedimientos estos, pero sí que pueden incentivar a que la administración contratante pida entonces la declaración responsable, esté encima, compruebe, y si hay condenas firmes, entonces actúe en la defensa de los derechos fundamentales. Bien, esto es lo que les quería decir en estos pocos minutos, ¿no? Si ustedes tienen más interés, con mucho gusto les comento, ¿no?, más detalles de la guía. Tienen ustedes la guía publicada, de ella se ha hecho especial difusión aquí en Cataluña, en diversas administraciones públicas, con el fin, ¿no?, de que, bueno, en la medida de lo posible, y sé que no es fácil, pues puedan instrumentarla y, por lo tanto, se pueda conseguir ese fin que me parece esencial, y es, a través de la contratación pública, defender también los derechos humanos. Nada más y muchas gracias.